Mamá y papá me obligaron a hacer las maletas y mudarme por las constantes rabietas de mi hermana de oro. Meses después me rogaron desesperadamente que volviera a casa. Ser yo, 19 años, cuando mi vida se puso patas arriba. Mi familia, especialmente mi hermana Sofía, decidió echarme de casa. ¿Por qué? Porque pensaban que yo era una especie de traidor. Todo porque descubrí cómo pagar mi matrícula universitaria sin su ayuda. Tenía 19 años, estaba a punto de empezar la universidad. De repente me encontré sin ningún sitio a donde ir. Todo esto sucedió gracias a Sofía, la niña de oro. Siempre se las arreglaba para hacerme ver como si apenas valiera nada en comparación. Sofía es 4 años mayor que yo. Desde que éramos niños, estaba claro que ella era la favorita. Como no solo un poco, quiero decir que mis padres estaban obsesionados con ella. Si sacara un sobresaliente, le harían un maldito desfile. Pero si sacaba un sobresaliente, era como, oh guay, ¿qué hay para cenar? Ya te haces una idea. Así que crecí con la mentalidad de que no importaba lo que hiciera. Porque Sofía siempre me eclipsaría. En el momento en que se fue a una escuela de negocios superior, mis padres estaban por todas partes como si fuera una especie de prodigio. Pagaron por todo, su matrícula, su apartamento, su ropa elegante. Mientras tanto, yo agachaba la cabeza, imaginé que tendría que hacer las cosas por mi cuenta. Así que cuando me aceptaron en una universidad de renombre en Canadá para estudiar literatura, pensé que tal vez, solo tal vez, conseguiría un poco de apoyo. Pero no, eso no estaba pasando. Mis padres me dijeron directamente que no podían pagarme la matrícula, lo cual, vale, lo entiendo. La universidad es cara, pero lo que realmente me cabreó fue que ni siquiera querían confirmar un préstamo. No les estaba pidiendo que pagaran todo el asunto, solo para ayudarme a no ahogarme en deudas toda mi vida. Pero se negaron, y peleamos mucho por ello. ¿Su razonamiento? Ya pagamos la Universidad de Sofía. Tenemos que pensar ya en nuestro futuro. Oh, y también estaban planeando iniciar algún tipo de pequeña panadería en ese momento, por lo que aparentemente todos sus ahorros se iban en que estaba completamente atascado, no quería perder la oportunidad de ir a esta universidad, pero sentía que mis padres me ponían obstáculos en el camino sin ninguna razón. No tuvieron problema en gastar toneladas de dinero en Sofía, pero cuando llegó a mí, de repente tuvieron que ser frugales y responsables. Necesitaba ayuda y era obvio que no me la iban a dar. Así que sin más opciones, recurrí a mi tía Isabel. Isabel es la hermana mayor de mi padre. Permítanme decir que ella es como el opuesto total de mis padres. Ella es cardióloga y honestamente mucho más exitosa que cualquiera de ellos, pero también tiene los pies en la tierra. Mis padres siempre tuvieron esta extraña tensión con ella. Se comportaban educadamente en las reuniones familiares, pero me di cuenta de que estaban amargados por el éxito que tuvo en comparación con ellos. Mi padre en particular odiaba sentir que ella le hacía sombra. Al principio no quería involucrarla, pero estaba desesperado. Un día me puse en contacto con ella y le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme con la matrícula. Ni siquiera dudó. Ella estaba como, por supuesto que te ayudaré, ¿por qué no acudiste a mí antes? Pero me aterrorizaba que mi padre se enterara. Si sabía que había ido a sus espaldas a pedirle dinero a su hermana, ¿perdería la cabeza? Así que le rogué a Isabel que lo mantuviera en secreto. Las cosas fueron bien por un tiempo después de eso. Pensé que estaba en el claro. Mi matrícula estaba cubierta y me estaba preparando para irme a la escuela. Fue entonces cuando Sofía decidió arruinarlo todo. Hasta el día de hoy todavía no sé cómo se enteró de que le pedí ayuda a la tía Isabel. Pero lo hizo, y siendo Sofía no podía dejarlo pasar. Tuvo que hacerlo estallar en esta cosa dramática enorme. Una noche llegué a casa después de salir con unos amigos. Inmediatamente supe que algo estaba mal. Todas mis cosas estaban empaquetadas en cajas. Todo. Mi ropa, mis libros, incluso mi ropa de cama. Mis padres estaban sentados en el salón. Y Sofía estaba allí de pie con esa mirada engreída y autocomplaciente. Sentí como si hubiera entrado en una retorcida intervención. Mi padre no perdió el tiempo. Me tiró un montón de papeles y me dijo, explícame esto. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, así que miré los periódicos. Entonces me di cuenta de que Sofía se había vuelto una psicópata. Ella había fabricado estos correos electrónicos falsos, entre yo y la tía Isabel, donde parecía que estaba traicionando a la familia, filtrando detalles sobre la panadería que mis padres planeaban montar, a cambio de que la tía Isabel pagara mi matrícula. No podía creer lo que veían mis ojos. Sofía había revisado mi portátil, encontré algunos correos entre Isabel y yo, y luego las retocaba con Photoshop o lo que fuera. Hizo que pareciera que había vendido a nuestra familia. Me quedé de piedra. Traté de explicar que todo era falso, pero mis padres ni siquiera escucharon. Se quedaron ahí diciendo, confiamos en vosotros y nos apuñalasteis por la espalda. No importaba lo que dijera. Creyeron a Sofía porque por supuesto que lo hicieron.
siempre le creyeron. Era como si yo ya no existiera. Me dijeron que recogiera mis cosas y me fuera en ese mismo momento. Me echaron oficialmente de casa por una completa mentira. Le rogué que reconsideraran. No quería ser una carga para Isabel, especialmente después de que ella ya había accedido a pagar mi matrícula. Pero a mis padres no les importaba. Decían que era un traidor y no querían saber nada de mí. Así que eso fue todo. Me fui sin nada más que la ropa que llevaba puesta y unas cuantas cajas con mis cosas. Y me mudé con la tía Isabel. Sinceramente no sé cómo habría sobrevivido si no fuera por ella. Me acogió sin pensárselo 2 veces y me trató como si fuera de su familia, algo que no había sentido en años, mientras mis padres estaban ocupados adorando a Sofía y centrándose en su futura panadería. Isabel era la única que realmente se preocupaba por mí, y por eso siempre estaré agradecido. Pero hasta el día de hoy no puedo deshacerme del recuerdo de esa noche. Entrar en mi casa y ver todas mis cosas empaquetadas, mis padres mirándome como si fuera un criminal, y Sofía de pie allí, con esa mirada de suficiencia en su rostro, sabiendo que había ganado. Así que allí estaba yo, echado de mi propia casa, de pie en la puerta de la tía Isabel con mi vida en cajas. Todavía estaba procesando qué demonios acababa de pasar. Parecía un mal sueño. Quiero decir, ¿cómo pasas de pensar que formas parte de una familia a ser un sin techo en una noche? Todo fue tan surrealista. Pero al mismo tiempo, no podría decir que estaba tan sorprendido. Mis padres siempre dejaron claro que Sofía era lo primero, pero supongo que nunca pensé que lo llevarían tan lejos. Isabel, siendo el ángel que es, me recibió con los brazos abiertos. No hizo 1.000.000 de preguntas. Ella no entrometió. Ella solo vio que yo estaba sufriendo y me dijo que su casa era mi casa por el tiempo que yo necesitara. Ese tipo de amabilidad, hombre, me golpeó justo en las tripas, porque en ese momento me di cuenta de que nunca había sentido nada parecido por parte de mis propios padres. Así que me mudé con ella. Era extraño al principio, despertando en su habitación de invitados, mirando una casa que no era la mía, pero con el tiempo empezó a sentirse más como un hogar que el lugar donde crecí. Empezamos a acercarnos, a hablar más de todo. Resulta que la tía Isabel sabía mucho más sobre mis padres y su BS de lo que me había dado cuenta. Ella había estado manteniendo su distancia de ellos durante años. Solo aparecía en los eventos familiares porque se sentía obligada. Me dijo algo que me dejó alucinado. Al parecer, el rencor de mi padre contra ella comenzó mucho antes de que yo naciera. Isabel siempre había tenido más éxito. Fue a la facultad de medicina. Me casé con un gran tipo que desgraciadamente falleció joven. Y vivía su vida. Mientras tanto a mi padre le iba bien, pero cada vez que se encontraban se ponía extrañamente competitivo. Isabel dijo que su relación se convirtió básicamente en un juego de quién podía parecer mejor al resto de la familia. Pero en vez de estar orgulloso de su hermana, estaba resentido con ella. Y no eran solo cosas de carrera. Mi padre se sintió eclipsado en todos los sentidos. Financieramente, socialmente, todo. Supongo que los celos se reflejaron en la forma en que me trató. Isabel se había dado cuenta de todo esto hace años, pero se quedó callada porque no quería empeorar las cosas para mí. Sin embargo, ahora que vivía con ella, me contaba todo. Era como si ella estuviera tratando de llenar todos los vacíos en mi vida, que antes no había sido capaz de entender. ¿Por qué a mis padres nunca pareció importarles lo que hacía? ¿Por qué siempre hacían lo imposible por Sofía? Todo se reducía a una extraña dinámica familiar que ni siquiera sabía que existía. Vivir con Isabel fue genial, pero la cosa es que no podía relajarme completamente. Seguía esperando que mis padres llamaran, que Sofía apareciera de la nada, o para que se disculpen por lo que hicieron. Pero por supuesto, eso nunca ocurrió. Los días se convirtieron en semanas y nada. Ni un solo texto, ni una sola llamada. Al principio estaba enfadado, como realmente enojado. ¿Cómo pudieron dejarme de lado como si no fuera nada? Entonces la ira se desvaneció y empecé a sentirme entumecido por todo el asunto. Era como si mi cerebro apagara todas mis emociones solo para poder funcionar. Isabel, sin embargo, ella era increíble. Nunca me empujó a hablar de lo que pasó a menos que yo quisiera. Me dejó tomarme mi tiempo para resolver las cosas. Incluso me ayudó a ordenar todas mis cosas para la escuela. Asegurarme de que tenía todo lo que necesitaba antes de irme a Canadá. Te juro que si no fuera por ella no sé cómo habría superado esa época. Pero incluso con su apoyo, el silencio de mis padres era ensordecedor. Uno pensaría que después de echar a tu hijo, al menos lo controlarías, ¿no? Pero no. Supongo que no debería haber esperado nada diferente. Pero aún así lo hice. Una tarde alrededor de un mes después de todo el calvario, recibí un mensaje de Sofía. Lo recuerdo tan claramente porque era tan odiosa como ella. Todo lo que decía era, espero que estés bien. Por cierto, no dejes tu portátil por ahí tirado. Eso fue todo. Ninguna disculpa.
Ningún reconocimiento de lo que había hecho, solo una sonrisita en forma de texto, recordándome que fue ella la que hizo que me echaran. Me quedé mirando la pantalla sintiendo que me hervía la sangre. Se estaba burlando de mí, simple y llanamente. No respondí. ¿Cuál era el objetivo? Sofía no era de las que se sienten culpables por nada. En su mente, había ganado algún extraño juego familiar, y eso fue todo. Pensé en responderle con algo sarcástico, pero sabía que no cambiaría nada. Ella se excitaría, así que bloqueé su número y traté de seguir adelante. No fue fácil. Cada vez que miraba mi teléfono, una parte de mí seguía esperando algo de mis padres. Tal vez un mensaje de mi madre diciendo que se arrepentía de todo, o incluso un correo electrónico pasivo-agresivo de mi padre, fingiendo que no ha pasado nada. Pero no. Silencio de radio. En los meses siguientes, Isabel y yo nos metimos en una rutina sólida. Se convirtió en algo más que mi tía. Se convirtió en mi confidente, mi amigo. Y básicamente la única familia que me quedaba. Empecé a ver lo mal que estaban mis padres, que habían pasado tanto tiempo centrándose en Sofía, tratando de moldearla en una hija perfecta, que se perdieron por completo todo lo demás. Y cuando Sofía finalmente metió la pata, que finalmente sería demasiado tarde para que lo arreglaran. Más o menos cuando me preparaba para irme a la escuela, recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. Fue corto y directo. Buena suerte en Canadá. Eso fue todo. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Nada. Sentí como una bofetada en la cara. Después de todo lo que tenía que decir era buena suerte. Ni siquiera sabía cómo responder. Así que no, borré el mensaje e intenté no pensar en ello. El día que me fui a Canadá, Isabel me llevó al aeropuerto, me abrazó y me dijo lo orgullosa que estaba. ¿Cómo sabía que haría grandes cosas? Era la primera vez en mi vida que alguien de mi familia me decía esas palabras, y me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Subí a ese avión con la sensación de que dejaba atrás algo más que mi hogar. Dejaba atrás la parte de mí que siempre había intentado buscar la aprobación de mis padres. Desde ese momento decidí que ya no los necesitaba. ¿Tenía a Isabel? Tenía mi futuro. Y me tuve. Si querían llegar, bien, pero no iba a malgastar más energía persiguiendo a la gente, que claramente no se preocupaba por mí. Había terminado, así que la vida en Canadá iba genial. Me instalé en la universidad. Hizo algunos amigos. Y por primera vez en años, no estaba constantemente pensando en mi familia. No voy a decir que me olvidé de ellos. No creo que eso sea posible. Pero definitivamente ya no estaban tanto en mi mente. Estaba centrado en mis estudios, cómo resolver mi futuro, y solo tratando de disfrutar de la vida sin el drama, que vino con vivir bajo la sombra de mis padres. Pero por supuesto, justo cuando las cosas iban sobre ruedas, algo tenía que venir y estropearlo. Terminé la universidad y volví a mi ciudad. Encontré un trabajo muy bien pagado como consultor de marketing. Y entonces recibí una llamada de mi madre. Sí, mi madre, la misma mujer que no me había hablado desde el día que me echaron. Fue totalmente inesperado. Estaba sentado en mi apartamento repasando unos documentos de trabajo, cuando mi teléfono zumbó. Vi su nombre aparecer y por un segundo pensé que estaba viendo cosas. Me quedé mirando la pantalla, mi mente corriendo. ¿Debo contestar? ¿Ignorarlo? Después de todo lo que había pasado, ¿por qué me llamaría ahora? Dejé que sonara unas cuantas veces más, y luego en contra de mi buen juicio cogí. ¿Hola? Dije, tratando de sonar calmado aunque mi corazón latía con fuerza. Hubo una pausa en el otro extremo, como si no estuviera segura de qué decir. Finalmente habló. Hola, soy tu madre. No bromeo, ¿quién más podría ser? Pero yo no he dicho eso. Me quedé callado, esperando a que explicara por qué llamaba. Después de casi 4 años de nada, vaciló de nuevo. Y luego de la nada, dijo, tenemos que hablar. No pude evitar burlarme. ¿Ahora quería hablar? Después de todo, era tan típico de ella. Pero aunque estaba molesto, una parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué puede ser tan importante? Que ella estaba tendiendo la mano después de todo este tiempo. ¿Sobre qué? Pregunté, manteniendo mi tono lo más neutro posible. Nosotros, tu padre y yo, queremos verte, dijo, tropezando con sus palabras, como si estuviera tratando de encontrar la manera de expresarlo bien. Ya podía decir a dónde iba esto. En realidad no querían verme porque me echaban de menos, o se sintió mal por echarme. Había algo que necesitaban, y yo tenía una buena suposición acerca de lo que era. Suspiré, reclinándome en la silla. ¿Por qué? Pregunté sin rodeos. No contestó enseguida, que más o menos confirmó mis sospechas. Cuando por fin habló, su voz era más tranquila, como si intentara sonar maternal y preocupada. Tu padre y yo
Hemos estado pasando por un mal momento. Las cosas no han sido fáciles desde la pandemia, Carlos. Mic drop. Allí estaba. El verdadero motivo de la convocatoria. Era exactamente lo que pensaba. Problemas económicos. No había oído hablar mucho de su panadería desde que me fui, pero sabía que no iba bien. Isabel había mencionado algo de pasada, sobre cómo su tienda no estaba prosperando como esperaban. Y con la pandemia tenía sentido que estarían luchando, pero no iba a saltar y salvarlos. No después de todo lo que me habían hecho. Vale, y dije, mi voz plana. Yo no iba a hacer esto fácil para ella. Tu hermana Sofía ha estado manejando las cosas por nosotros. Pero ella empezó. ¿Y fue entonces cuando la corté? Déjame adivinar, dije. Sabiendo ya hacia dónde se dirigía esto, Sofía lo arruinó todo. Hubo una larga pausa por su parte. ¿Qué era respuesta suficiente? Por supuesto, Sofía lo había estropeado. No sé por qué se sorprendieron. Siempre estuvo más interesada en verse bien que hacer el trabajo duro. Habían puesto toda su fe en ella. Y ahora le salía el tiro por la culata. Mi madre dejó escapar un suspiro tembloroso. Las cosas no han ido según lo planeado, admitió. ¿Y nosotros? Bueno, necesitamos ayuda. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo, después de echarme, cortándome, dejando que Sofía me pisotee, ahora querían mi ayuda. La audacia de todo era irreal. Increíble, murmuré en voz baja. ¿Qué es tan gracioso?, mi madre preguntó. Suena realmente confuso, como si no pudiera entender. ¿Por qué no estaba saltando ante la oportunidad para abalanzarse y salvar el día? ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que voy a ayudarte?, dije. Mi voz subiendo. Podía sentir la ira burbujeando, todas las emociones que había estado reprimiendo durante los últimos 4 años saliendo a la superficie. Somos tus padres, dijo. Su voz vacilante. Cometimos errores, pero te necesitamos. Sacudí la cabeza aunque ella no podía verme. No solo cometiste errores, mamá. Me echaste de casa. Creíste las mentiras de Sofía antes que a tu propio hijo. Hace años que no me hablas. Y ahora me necesitas. ¿Y de repente se supone que tengo que dejarlo todo y venir corriendo? Después de eso se quedó callada. Me di cuenta de que no sabía qué decir. Probablemente no estaba acostumbrada a que me defendiera así. Cuando aún vivía en casa, me habría conformado con lo que dijeran, esperando que mantuviera la paz. Pero ya no. Había cambiado, y no iba a dejar que me pisotearan otra vez. Finalmente habló, pero su tono había cambiado. Ya no intentaba ser tan suave y cariñosa. Ahora sonaba irritada, como si no pudiera creer que estuviera siendo tan difícil. Seguimos siendo tu familia, dijo bruscamente. Nos debes al menos eso. Eso fue todo. Ese fue el colmo. No les debía nada. De hecho, eran ellos los que me debían una disculpa. Para empezar. Pero yo no estaba conteniendo la respiración en eso. No te debo nada, dije. Mi voz fría. Si necesitas ayuda, pídesela a Sofía. Ella es tu hija adorada, ¿recuerdas? Sin esperar a que responda. Colgué el teléfono. Me latía el corazón y me temblaban las manos. Pero sentí una extraña sensación de alivio. Por fin había dicho lo que tenía que decir. Podrían resolver su lío por su cuenta. Yo no iba a ser parte de ella. Esa noche llamé a la tía Isabel y le conté lo que había pasado. No le sorprendió en absoluto. Llevan años confiando en Sofía, dijo. Era solo cuestión de tiempo que todo les alcanzara. Hablamos un rato, y al final de la llamada me sentí aún más seguro de que había tomado la decisión correcta. Mis padres habían elegido a Sofía antes que a mí, y ahora estaban pagando el precio. Tan duro como sonaba, no era mi responsabilidad arreglar sus errores. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. No necesitaba su aprobación ni su aceptación. Ahora tengo mi propia vida, y no iba a dejar que me arrastraran de vuelta. En su lío tóxico, yo había hecho mi parte al sobrevivir a su traición. Ahora les tocaba a ellos lidiar con las consecuencias. Actualización. 1. Pensé que había terminado con todo el drama familiar. Después de esa llamada con mi madre, honestamente, me sentí bastante bien acerca de cómo fueron las cosas. Por fin me había defendido y dejé claro que yo no iba a ser su red de seguridad. Me imaginé que se rendirían y volver a depender de Sofía, pero subestimé la habilidad de mi hermana para revolver la olla, porque por supuesto Sofía no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Fue unas 2 semanas después de la llamada con mi madre, cuando pasó algo raro. Estaba teniendo una tarde de sábado bastante normal, solo limpiando mi casa. Cuando oí llamar a la puerta, ahora realmente no recibo visitas. Vivo solo.
y la mayoría de mis amigos saben que deben enviar un mensaje antes de venir, así que estaba un poco confundido. Me asomé por la mirilla. ¿Y adivina quién estaba fuera? Sí, Sofía. Por un segundo pensé que tal vez estaba viendo cosas. Como, ¿qué estaba haciendo ella aquí? Hacía años que no me hablaba, excepto por ese estúpido mensaje sobre mi portátil, y ahora aparecía en mi puerta, como si todo estuviera bien. Mi reacción instintiva fue simplemente ignorarla, pero conocía a Sofía lo suficiente como para saber que no se iría hasta conseguir lo que quería. Abrí la puerta, y antes de que pudiera decir nada, sonrió como si fuéramos mejores amigos o algo así. ¡Hey!, dijo, todo burbujeante y falso. Ha pasado un tiempo. Me quedé mirándola un segundo, completamente desprevenido. Sí, tiene. ¿Qué estás haciendo aquí, Sofía? Me miró con una expresión demasiado dulce, como si pensara que podría ganarse mi gracia con su encanto. Quería hablar, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Puedo pasar? Me crucé de brazos, sin moverse de la puerta. ¿Sobre qué?, pregunté. Mantener la voz lo más neutra posible. Su sonrisa vaciló un segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿Vamos, podemos hablar dentro? Es importante. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que se fuera en ese mismo momento. Pero me picó la curiosidad. Me hice a un lado y la dejé entrar, aunque no me molesté en hacerla sentir bienvenida. No le ofrecí un asiento, y no le pregunté si quería algo de beber. Tuvo suerte de que la dejara entrar en mi espacio. Después de todo lo que había hecho, entró y miró a su alrededor, como si estuviera asimilando el lugar. «Bonito apartamento», dijo, como si estuviera tratando de hacer una pequeña charla. No respondí. No estaba aquí para bromas. De acuerdo, Sofía, dije. ¿Directo al grano? ¿Qué quieres?, suspiró dramáticamente, como si ya estuviera agotada de cualquier juego que estuviera jugando. Mamá me contó lo de vuestra conversación, dijo. Cruzándose de brazos, está bastante disgustada, ya sabes. Enarqué una ceja. ¿Molesta? Me echó de casa, Sofía. ¿Qué es exactamente lo que le molesta? Sofía puso los ojos en blanco, como si fuera yo el que no es razonable. Mira, no estoy aquí para rehacer todo lo que mi Pitts. Ambos sabemos que siempre ha sido difícil. Casi me río de lo a la ligera que lo dijo. ¿Difícil?, repetí. ¿Hablas en serio? Inventaste emails para que me echaran de casa. ¿Es difícil?, agitó la mano despectivamente. Eso es historia antigua. He venido aquí porque quiero hacer las cosas bien. Parpadeé, inseguro de haberla oído correctamente. ¿Quieres arreglar las cosas?, pregunté. El escepticismo gotea de cada palabra. Sí, dijo, asintiendo como si fuera lo más razonable del mundo. Sé que las cosas se complicaron con la familia, y tal vez exageré entonces, pero creo que es hora de dejar todo eso atrás. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Crees que exageraste?, dije, luchando por mantener mi voz uniforme. Sofía, destruiste mi relación con nuestros padres. Mentiste sobre mí, los manipulaste, y ahora estás aquí de pie como si nada de eso importara. Más. Su sonrisa se desvaneció un poco, y pude ver que se estaba frustrando. No he venido aquí a discutir, ¿vale? He venido porque necesito tu ayuda. Ah, ahí estaba. La verdadera razón por la que estaba en mi apartamento. Por supuesto, Sofía no estaba aquí para disculparse. Para enmendar. Necesitaba algo de mí. Sentí la mandíbula apretada mientras la miraba fijamente, esperando a que continúe. He estado intentando mantener la panadería, dijo finalmente, dejando la falsa dulzura, pero ha sido muy duro. La pandemia nos afectó bastante, y estoy haciendo todo lo que puedo, pero no es suficiente. Mamá y papá no quieren admitirlo, pero estamos a punto de perderlo todo. Me crucé de brazos, sin sentir un ápice de simpatía. Así que déjame adivinar. ¿Quieres que te ayude a pagar la fianza? Sofía se movió incómoda. No estoy pidiendo limosna, dijo a la defensiva. Solo pensé que podríamos, no sé, resolver algo juntos. Te va bien, ¿verdad? Supuse que querrías ayudar a la familia. No me lo podía creer. Ella estaba tratando de hacerme sentir culpable para salvar la panadería familiar, que había clavado en el suelo. Imaginaste mal, dije rotundamente. Sofía parpadeó. Claramente no esperaba esa respuesta. Espera, ¿qué quieres decir? Quiero decir que no te estoy ayudando, dije. Mi voz firme. No después de todo lo que hiciste. Arruinaste mi vida, Sofía. Pusiste a mis propios padres en mi contra. Y ahora que estás en problemas, ¿crees que voy a olvidar todo eso y se abalanzará para salvarte? No. Me miró estupefacta. Por primera vez en su vida, Sofía no parecía saber qué decir. Pero somos familia, dijo débilmente.
Su voz pierde parte de su confianza. Sacudí la cabeza. Dejamos de ser familia el día que te propusiste destruirme. El rostro de Sofía palideció. No estaba acostumbrada a escuchar no, y me di cuenta de que estaba luchando para procesarlo. Tras un largo e incómodo silencio, se levantó. Bien, dijo fríamente. If that's how you want it. Así es como va a ser. Tomaste tus decisiones, Sofía, dije, manteniéndome firme. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Sin una palabra más, salió furiosa del apartamento, cerrando la puerta tras ella. Me quedé allí un minuto, dejando que la tensión se drene fuera de mí. Una parte de mí se sintió mal, como que tal vez fui demasiado duro, pero entonces recordé todo lo que me había hecho pasar y esa culpa se desvaneció rápido. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi vida. Ya no vivía a la sombra de Sofía. Yo no era la segunda opción o el chivo expiatorio. Por fin estaba libre de todo. Segunda actualización. Pensé que después de que Sofía saliera furiosa de mi apartamento, las cosas se calmarían, como si finalmente entendiera el mensaje, que había terminado con ella y con todo el drama familiar. Pero por supuesto, subestimé lo testaruda que podía ser. Ni siquiera había pasado una semana, cuando la siguiente ola golpeó, y esta vez no era Sofía la que llamaba a mi puerta. Fueron mis dos padres. Era sábado otra vez. Es curioso cómo estas cosas siempre parecen suceder en mis días libres. Estaba sentado en el sofá, desplazándome por mi teléfono. Cuando llamaron a la puerta, tampoco era hablando. Fue uno de esos golpes fuertes e insistentes que te dice que quien está al otro lado no se va. En cualquier momento, me levanté, teniendo ya un presentimiento sobre quién podría ser. Y cuando abrí la puerta, allí estaban. Mi mamá y mi papá, de pie juntos como una especie de frente unido. Mi padre parecía incómodo, como si realmente no quisiera estar allí, pero mi madre tenía esa mirada en sus ojos, la que dijo que estaba decidida a arreglar cualquier desastre que se hubiera hecho, incluso si eso significaba abrirse camino con una excavadora. Suspiré. Apoyado en el marco de la puerta, ¿qué quieres? Mi madre me dedicó una sonrisa tensa, tratando de mantener las cosas amistosas, supongo. ¿Podemos entrar y hablar? Tenemos que arreglar algunas cosas. Estuve tentado de cerrarles la puerta en las narices, pero una parte de mí pensó que si no los dejaba entrar ahora, seguirían apareciendo. Así que con un suspiro exagerado, me hice a un lado y les dejé entrar. Entraron. Echando un vistazo al lugar, como si esperaran algo más que un apartamento básico, mi padre se quedó callado. Pero mi madre fue directa al sofá, sentarse y acariciar el asiento de al lado, como si yo fuera un niño pequeño que estaba tratando de consolar. Me quedaré de pie, dije rotundamente. Cruzando los brazos, de acuerdo, dijo con una sonrisa tensa. Mira, sabemos que las cosas han sido difíciles entre nosotros. ¿Difícil? Repetí, levantando una ceja. ¿Así es como lo llamas? Mi padre finalmente habló, su voz baja y ronca. No hemos venido aquí a discutir. Entonces, ¿para qué has venido? Pregunté. Ni siquiera me molesto en ocultar mi frustración, porque estoy bastante seguro de que ya hemos hablado de todo. Sofía lo intentó. Tú lo intentaste. Y me aclaré. No estoy ayudando. La sonrisa de mi madre vaciló un poco. Probablemente no estaba acostumbrada a que le contestara así. No estamos aquí por eso, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Estamos aquí porque queremos disculparnos. Casi me río. ¿Pedir perdón? ¿Por qué exactamente? ¿Echarme? ¿Creer las mentiras de Sofía? ¿O es que ni siquiera te molestaste en saber cómo estaba durante 4 años? La cara de mi madre se tensó y mi padre se movió incómodo, con cara de querer estar en cualquier sitio menos aquí. Estaba claro que no esperaban que se lo echara en cara de esa manera. Sabemos que cometimos errores, dijo mi madre, su voz más tranquila ahora, pero somos familia. Y la familia tiene que permanecer unida. Sentía que mi paciencia se agotaba. Esto fue más de lo mismo. Cada vez que algo iba mal, sacaban la tarjeta familiar, como si fuera a borrar todo lo que pasó, pero esta vez no caí en la trampa. Ustedes solo están aquí porque necesitan algo de mí, dije sin rodeos. Si las cosas no hubieran ido al sur con la panadería, ni siquiera tendría noticias tuyas. No finjamos que se trata de la familia. Hubo un momento de silencio, y entonces mi padre finalmente habló, su voz áspera pero más sincera que nada. Hacía años que no sabía nada de él. Tienes razón, que me pilló desprevenido. Parpadeé, mirándole fijamente. ¿Qué? Tienes razón, repitió, suspirando pesadamente. ¿Metimos la pata?
Creíamos que Sofía. Te echamos. Y ni siquiera nos lo pensamos 2 veces. ¿Y ahora? Bueno, ahora las cosas se están desmoronando. Y estamos desesperados. No sabía qué decir. No esperaba que lo admitiera. Mi madre, por otro lado, parecía que estaba tratando de no perder la calma. Claramente ella no había planeado que él le dijera todo así. Agradezco la sinceridad, dije tras una larga pausa. Pero eso no cambia nada. Mi madre intervino entonces, su voz más aguda. No cambia el hecho de que te necesitamos. ¿Y nos debes? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Y ahí estaba otra vez. Esa sensación de derecho. Realmente creían que les debía algo, solo porque eran mis padres. Como si todos los años de abandono y favoritismo no importaran. Y ahora que estaban en problemas, se suponía que tenía que sacarlos de apuros. No te debo nada, dije. Mi voz fría. Not after the way you treated me. Hiciste tu elección cuando creíste a Sofía antes que a mí. Cuando me echaste y ni siquiera comprobaste si estaba bien. ¿Ahora quieres que te salve? Esto no funciona así. Mi padre no dijo nada. Se quedó sentado mirando al suelo, como si estuviera avergonzado. Pero mi madre aún no había terminado. Somos tus padres, dijo. Su voz se eleva. Te criamos. Cuidamos de ti. ¿Y ahora vas a abandonarnos? Sacudí la cabeza, casi sintiendo lástima por ella en este punto. No me cuidaste. Tía Isabel hizo. Elegiste a Sofía. Y ahora estás atascado con ella. Eso corre de tu cuenta. Mi madre parecía a punto de explotar, pero mi padre puso una mano en su brazo, impidiéndole decir lo que fuera a salir de su boca. Se levantó, mirándome a los ojos por primera vez desde que entraron. Entendemos, dijo, su voz firme. No vamos a presionarte más. Solo necesitábamos intentarlo. Por un segundo casi me sentí mal por él, pero entonces recordé todo lo que me habían hecho pasar y esa simpatía desapareció. Espero que lo descubras, dije, acercándose a la puerta y abriéndosela, pero no voy a formar parte de ello. Mi padre asintió como si hubiera esperado que, aunque mi madre me dio una última mirada, medio enfadado, medio suplicante, pero cuando vio que no me movía, se levantó y le siguió. Al salir, cerré la puerta tras ellos, y se quedó allí un momento, dejando que el silencio se instale. Lo había hecho, por fin les había plantado cara, y por primera vez, sentí que era realmente libre.